lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Cada uno tiene que venir, como decía recién Federico, para recibir lo que Dios tiene. Dios tiene siempre más. ¿Cuántos creen que Dios tiene más? Ahora tiene más conforme a aquello que Él ya ha establecido. Dios ha establecido las cosas de manera muy claras y concisas. Por eso su palabra es algo en la cual confiamos, en la cual miramos, la cual recibimos, la cual atesoramos en nuestro corazón. Pero ¿para qué tenemos la palabra? Para conocer más al Señor. ¿Cuántos quisieran conocer más al Señor en su vida? Dice una canción: conocerte a ti, Jesús, fue lo mejor. ¿Cuántos pueden decir el día que conocieron a Jesús fue lo mejor? Bueno, acá también puede decir Belén, y el día que conocí también a mi novio. Pero conocer al Señor, más allá que usted después haya conocido a su esposa, a su esposo, pero conocer al Señor es lo mejor. ¿Te crees o no? ¿Sí o no? Dos me contestaron que sí. ¿Conocer al Señor es lo mejor? Amén. Y meternos en su voluntad cada día también es lo mejor. No solamente conocerle, sino cada día conocer su voluntad y crecer en lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. A ver, vamos. Conocerte a ti, Jesús, fue lo mejor. Aprender tu voluntad, a confiar en tu palabra. El regalo de tu espíritu es lo que quiero yo alcanzar, para que mi vida puedas transformar. Otra vez, a ver. Conocerte a ti, Jesús, fue lo mejor. Aprender tu voluntad, a confiar en tu palabra. El regalo de tu espíritu es lo que quiero yo alcanzar, para que mi vida puedas transformar. Es esa unción la que podrá cambiar mi corazón. Envíala, Señor, sobre mí. Hoy yo te ofrezco, mi Jesús, rendir mi corazón. Sé tú en mi vida, mi Dios y mi Señor. Es esa unción la que podrá cambiar mi corazón. Envíala, Señor, sobre mí. Hoy yo te ofrezco, mi Jesús, rendir mi corazón. Sé tú en mi vida, mi Dios y mi Señor. Sé tú en mi vida, mi Dios y mi Señor. Aleluya. ¿Cuántos pueden decir: sé tú en mi vida? Sé en mi vida, mi Señor, mi Dios, aquel que quiero conocer cada día. Mire, dentro de un momentito, ya 2 minutitos vamos a orar por los chicos. Pero conocerse. ¿Cuántos sé que se conocen ustedes? Hace mucho, va. Ayer me preguntaban, el otro día me preguntaban: ¿cuánto se conoce a tu Señor? Y desde chiquitita le dije. Pero después un día, porque cumplieron años de casado por allí, no sé si están hoy, no los vi. Patricia y Ariel, no sé si están por ahí. En el año 80 cumplieron, ahora en enero. Y a partir del casamiento de ellos, nosotros empezamos a conocernos más. Porque llega un momento, ya éramos grandecitos, no era tan grandecito, pero... Y con el Señor pasa lo mismo. ¿Cuántos podían decir: yo era creyente o cristiano de hace casi de chico, pero un día conocí al Señor? ¿Por qué decimos eso? ¿Por qué decimos eso? Y mi hijo recién, cuando él era chico, íbamos a algunos lugares, él me decía, me tocaba y me decía: ¿este conoce al Señor? Y me obligaba a hablarle del Señor, porque claro, yo decía: no, la verdad que no sé si conoce. Y entonces me obligaba. Después empezó a predicar, pero él me preguntaba: ¿conoce al Señor? Y la verdad que no sé. Y cuando yo decía eso, tenía que empezar a hablarle del Señor. Porque es una, no muletilla, pero es algo que tenemos los creyentes. ¿Conoces al Señor? ¿O desde cuándo conoces al Señor? Y uno puede decir: sí, yo hace muchos años. Pero la verdad que conocerlo. Y el matrimonio, cuando pasan 10 años, cuando pasan, ahí tenemos a los papis. ¿Cuántos llevan ya ustedes? 36, más o menos como nosotros, claro. 36. Pero cada día nos tenemos que conocer más todavía. Y más si tenés más tiempo. Con el Señor pasa exactamente lo mismo. Vos dirás: yo ya lo conozco al Señor, pero al Señor hay que conocerlo cada día más. Al Señor hay que
meternos más allí, comprometernos más con Él. Porque el Señor pasa como con la boda. Lo amamos, te amo con todo mi corazón. En un momento van a hacer tal vez los votos que se llaman de promesa matrimonial. Pero después pasa el tiempo y uno dice, ya te dije que te quería. O ya lo sabés, o ya está, o ya... Con el Señor pasa algo parecido. Por eso el libro de Efesios es un libro que nosotros conocemos mucho, en estos también 30 y pico de años que tenemos como iglesia. Nos dice algo muy interesante que es bueno refrescarlo y remarcarlo. Porque ¿sabe qué? Dios es el mismo, su palabra es la misma. Y este libro de Efesios capítulo 4 que usted conoce, ¿cuál es la palabra que conocemos de Efesios? La unidad. Y el capítulo 4 que nos habla de solícitos, en guardar la unidad. Empieza así el texto de Efesios capítulo 4. Dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos, fíjate, ahí está, como la relación, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y un texto que hemos escuchado muchas veces nuestro pastor, nuestra pastora, aquí en la iglesia, solícitos en guardar con mansedumbre, en esa unidad, por eso empieza después un cuerpo. Pero el versículo 13, yo quería saltar al versículo 13, que la unidad dice, tiene este propósito, versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Mire, se lo leo de nuevo el versículo 13. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud en Cristo. Mire, Dios nos ha hablado hace mucho tiempo de la unidad y nos ha empujado a esta unidad que no es uniformidad ni tampoco es estar juntos. Es bueno estar juntos, pero la unidad tiene que ver con otra cosa. La unidad tiene que ver, como lo dice este texto de Efesios, y acá lo remarca en esta parte final, tiene que ver con que compartimos la misma fe. Por eso recién decía, nos preguntamos, ¿este tiene a Cristo? ¿Conoce al Señor? ¿Conoce a Cristo? Y una de las preguntas que también tendríamos que hacernos es, ¿conoce al mismo Cristo que conozco yo? ¿Conoce al mismo Señor que conozco yo? ¿Lo conoce de la misma manera que lo conozco yo? Así que la primera unidad es esa. Si alguien conoce al Señor y el otro conoce al Señor también de la misma manera, ya somos uno en Cristo. Sos mi hermano, decirle que tenés cerca, vos sos mi hermano, mi hermana, si conoces a Cristo de la misma manera. Así que el propósito fundamental, hoy y siempre, es preguntarnos si el otro comparte esa unidad. Podemos estar juntos, podemos vivir hasta en la misma casa. Pero alguno dice, no. ¿Usted sabe qué dice la Biblia? Hablando de la casa. Dice que va a haber, cuando venga el Señor, 2 durmiendo en la misma cama, un matrimonio. Y viene el Señor, y el Señor viene y dice, vení, no voy a hacer ningún ejemplo para que no pase nada raro. Vení vos. ¿Y por qué le dice a uno vení vos y al otro no? Porque uno conoce al Señor y el otro no lo conoce al Señor. Eso dice la Biblia, Va a venir en una casa, dice padres e hijos, y va a venir a buscar a uno y al otro no. ¿Por qué? Porque unos conocen al Señor y otros no conocen al Señor. Va a venir a un templo. Estos días vi una película, la vi varias veces, pero no sé si usted la vio. Una con Nicolas Cage, que va en un avión y habla de la venida de Cristo, del rapto que se llama. Y claro, empiezan a desaparecer todos los cristianos y se quedan los otros. Y una familia que era mitad y mitad, algunos se quedan y otros se van. Entonces la chica dice, ¿a dónde voy a ir? Y voy a la iglesia, voy al templo. A ver qué pasa, a ver si es el rapto, a ver si es... Es una película, ¿no? Y cuando entra, ¿quién estaba en la iglesia?
El pastor dijo, ¡ah! No era el rapto entonces. Ahora cuando se arrima el pastor, este pastor estaba así. Y le dice, ¿y qué pasó? Sí, es eso, es lo que dice la Biblia. Acá no se va a quedar, pero que no, Señor, yo que me quiero ir con vos. Tener a Cristo. ¿Por qué? Porque el conocer al Señor es una decisión personal, ¿sabía eso? Algunos dicen, bueno, este conoce al Señor, yo también. Aquí en nuestro país tenemos un dilema en estos últimos tiempos, porque decimos que somos cristianos, pero hacemos todas las cosas al revés de los cristianos. No nosotros, pero el país que se denomina o autodenomina cristiano. Hace todo lo contrario a lo que la Biblia y el Señor dicen. Entonces, el título no le sirve. ¿Por qué? Porque nacieron en un país cristiano, entonces ya soy cristiano. Porque nací acá en la Viema, ya soy creyente. No. Algunas veces dicen, nací en la iglesia. Yo no vi a ninguno nacer acá adentro. Y eso que estoy de los primeros días. No vi a ninguno. Algunos sí que salimos corriendo. Con este salimos corriendo. Pero nacer en el Señor significa que yo haya aceptado a Cristo por la fe en mi corazón. Por eso, ¿cuántos pueden estar seguros y decir, yo un día recibí a Jesucristo por la fe en mi corazón? Y usted dice, y en mi casa tengo que dar testimonio. En mi casa tengo que mostrar a Cristo. En mi casa tengo que ver. En estos días que estamos, hace ya más de un año, mucho en la casa, algunos ya están cansados de estar tanto en la casa. Pero mi casa es mi primer lugar. Jesús dijo, a pesar de que dijo que la casa era difícil, que la casa era complicado ser testigo en la casa, pero la casa es el primer lugar donde uno tiene que ser testigo de Jesucristo. Tiene que ser aquel que muestre esa fe, esa unidad de fe que tengo en el Señor y que tengo con aquellos que tienen a Cristo. Por más que esa unidad de fe, algunos de la casa, por eso dice el Señor allí en un texto muy famoso, dice, el que no es capaz de dejar por causa de mí. Mire, cuando uno se casa, la Biblia dice, dejará el hombre a su padre, y fácilmente el hombre y la mujer para casarse deja. Para hacer alguna cuestión, qué sé yo, un emprendimiento, un negocio, deja, viaja, abandona una ciudad, para ir a jugar al fútbol, qué sé yo, deja. Para muchas cosas uno deja. Pero aquí dice el Señor, si vos me querés seguir a mí, tenés que dejar. Ahora, como en la familia, no es que al dejar significa que lo tengo que tirar. No, lo pongo en el lugar donde corresponde. Cuando yo acepto a Cristo, al primero que tengo que poner es a Jesucristo en mi vida. Uno de los desafíos que hoy tenemos como iglesia de Jesucristo, no solamente aquí, sino en el mundo entero, más allá de estos temas que estamos viviendo con la pandemia, de que nos podemos juntar, no nos podemos juntar, es que usted sea un templo de Jesucristo, sea un templo del Espíritu Santo. A veces decimos, no nos podemos reunir. ¿Cómo no se puede reunir si el Espíritu Santo está en usted? Y ahí debería haber una fiesta, un poder del Espíritu. Se tendría que mover la tierra cuando el Señor se manifiesta en su vida. ¿Y por qué a veces no nos pasan esas cosas? Porque nos tenemos que conocer al Señor. Porque dice, la unidad de la fe. Primero tenemos que unirnos a aquellos que tienen la fe. Por eso la Biblia, la semana pasada la pastora predicaba, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el pastor José María, de la pastora Mabel, de aquellos, de mi papá, de mi mamá, de aquellos que tienen fe. La unidad de la fe. Yo tengo a ese mismo Señor que vi el testimonio, que vi la fe, que vi el mover de Dios allí. Ahora, no por tradición, no porque yo tengo a Cristo ahora. Porque, como les decía, antes éramos cristianos por tradición. Mi mamá era mi papá, y nací en esta casa, pero Dios espera que seamos por convicción, no por tradición. Porque un día hemos aceptado por la fe a Jesucristo y nadie nos ha obligado, nadie nos ha empujado. Por eso conocer al Señor es, ¿yo lo conozco de veras o lo conozco de oídas? Toco de oído, toco una canción que me enseñaron de lejos. Hoy vivimos en un mundo que vemos mucho, vemos la televisión, vemos los medios, escuchamos las radios, ponemos canciones y tocamos mucho de oído. Hablamos mucho y nosotros los argentinos somos bastante expertos en hablar de aquellas cosas. ¿Viste lo que pasó allá? No sabemos nada, pero hablamos de lo que hablamos, de lo que hablamos, de lo que hablamos. Pero conocer al Señor es encontrarse con Él,
Es como aquel episodio, ¿se acuerdan cuando Jesús se encuentra con la mujer samaritana en el pozo? ¿Se acuerdan esa? Estaba Jesús allí con sus discípulos y se quedó allí en el pozo. Mientras los discípulos se iban a conseguir comida, aparece la mujer samaritana. Y la mujer samaritana tiene un diálogo ahí con Jesús y descubre que era el Mesías, que era el Señor. Y ella va a la ciudad y le cuenta y los trae a su familia. Y a mí me gusta mucho esa expresión porque la gente empezó a conocer al Señor y le dicen a la mujer, mira, ahora ya no lo conocemos porque vos nos decís, lo conocemos porque yo lo conozco. Porque yo lo conozco. Porque ¿sabe qué pasa cuando uno conoce a través de otros por tercera, cuarta o quinta persona? Cuando nos pasan cosas, cuando vienen los problemas, cuando vienen las dificultades, cuando vienen los vientos, cuando vienen las cosas que no podemos explicar, no tenemos elemento de fe porque el Señor... Fíjense, los discípulos que aún lo tenían al Señor en la barca, ellos todavía le costaba conocer al Señor. El Señor está aquí, ¿cuántos creen eso? Pero a veces nos cuesta decir, si el Señor está aquí, el Señor está en mi casa, como dije antes, el Señor está en mi vida, gloria a Dios. Por eso conocer al Señor lo primero es la unidad de la fe. Pero después habla del conocimiento, habla del Espíritu, por supuesto, el texto, pero habla el conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto. Yo tengo que llegar a conocer al Señor de tal manera que mi pensamiento, mi andar, mi hablar, mi vida sea perfecto. Entonces, ¿cómo voy a ser perfecto? Porque me tengo que parecer a Él. Ser como Cristo, mi esperanza es, cantábamos hace muchos años atrás. Ser como Cristo es mi anhelo. ¿Cuántos tienen anhelos de ser como Cristo? De que su modelo, de que su imagen, de que su objetivo sea Cristo, sea el Señor de la palabra, el Señor revelado, el Señor manifestado, el Señor que te muestran aquellos que caminan en la fe, el mismo Señor. No una imitación barata, no una imitación de decir, bueno, me visto igual, hablo igual para ver. No, que tenga el mismo concepto, la misma virtud, los mismos criterios, la misma manera de pensar. ¿Por qué? Porque Cristo fue el hombre perfecto, por eso dice varón perfecto. Dice que en Él no se halló pecado, en Él no se halló nada digno de muerte, pero Él dio su vida por nosotros. En el mundo hay muchos ejemplos, muchos modelos, pero la iglesia tiene un solo modelo y se llama Jesucristo. Vivimos por allí buscando modelos. San Pablo decía, por ahí, unos dicen que son de Pablo, el otro de Apolo, el otro de acá, el otro de aquí, el otro de allá, a mí me gusta este, a mí me gusta lo otro. Hoy vivimos en un mundo de me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, no me gusta, no me gusta. ¿Viste? Con el... Pero la verdad es que a mí me tiene que gustar ser como Cristo. Mi esperanza es. Y Dios espera que nosotros, como iglesia encima, dice, como cuerpo, como hijos de Dios, alcancemos esa unidad. ¿Por qué? Porque es la voluntad de Dios que todos la alcancemos. Dios no quiere que uno solo la alcance. Si la alcanza uno solo, es casi como no una derrota, porque ese solo va a tener bendición, pero Dios no quiere a uno solo. A veces uno se manda solo, porque dice, no, yo lo imito a este y voy solo y me importa 3 pepinos los de al lado. No. La unidad tiene que ver con que hasta dice que todos. ¿Y qué quiere decir todos? Todos. Y para que todos alcancen, primero todos tienen que alcanzar la salvación. Eso es el gran desafío de la iglesia, es predicar a Jesucristo. Por eso nos mandó ir por todo el mundo y predicar. ¿Cuándo? Todos. ¿Y cuántas veces? ¿Le predicaste una vez? 2, 3, todas las veces que sea necesario. Hasta que todos. Por eso la iglesia dice, ustedes están locos, ¿qué quieren hacer? Hasta que todos. El desafío de la IEMA desde el principio ha sido que todos conozcan nuestra vocación evangelizadora del pastor, de la pastora, de la iglesia, de la IEMA. Es un sello para nuestra vida. Todos deben alcanzar a Jesucristo. Vos y yo, ¿qué trabajo tenemos hoy? Que la gente conozca a Jesucristo. ¿Y qué gente? La que tenés en tu casa primero. Tus parientes. El vecino de enfrente. Yo decía ayer o anteayer, no sé cuándo estábamos hablando. Empezá a orar por los vecinos. ¿Tenés vecinos? ¿Cuántos tienen vecinos?
¿Cuántos están peleados con los vecinos? Empezá a orar por los vecinos. Empezá a decir por doña Juanita, por aquel, por aquel, por aquel. Pero no para que, bueno, se vaya, o no, para que conozca primero al Señor. Pero segundo, dice, tenemos que llegar a la perfección de Cristo. La iglesia tiene que mostrar a Cristo aquí en el mundo. El mundo no quiere ver a Cristo y lo quiere sacar de todos lados, pero Dios nos ha puesto a cada uno de los creyentes, a cada familia, a cada creyente, para mostrar a Cristo. Vos sos un reflejo de Cristo. Tu vida, la mía, tiene que ser un reflejo de Cristo. Por eso cuando nos ven, deberían habernos todos iguales. Deberían vernos como aquellos que nos precedieron. Cuando uno ve, qué sé yo, los chicos, se da cuenta que ella es hija de ella y que él es hijo de aquello. Más o menos. Por característica, por hablar, por más que hagan cosas hasta diferentes a veces. Pero vos le das, ¿viste? Este no salió muy bien a mí, pero tenés alguna característica, tenés un parecer, tenés una manera de actuar. Tu vida y la mía tienen que mostrar a Cristo y tienen que mostrar aquello que Dios nos ha enseñado, puesto y dado en todos estos años. No lo tenés que tirar por la borda, no tenés que decir esto no me sirve, esto ya no es más. Uno de los problemas que nos pasan, y fíjese cómo termina el texto diciendo allí, es para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Cuando uno no alcanza, no quiere, no está solícito en buscar esa unidad de la predicación, de la fe, de la vida en Cristo, de los milagros, de la vida en el Espíritu, y de que todos lleguemos, todos, mi gran desafío es que ayudar a los otros, quedarme un rato y decir, bueno, dale que te acompaño. Algunos, viste, pican en punta. ¿Nunca fuiste con gente que camina rápido y pica en punta? Y el otro queda allá atrás. Los nenitos, a veces chiquitos, los padres caminan rápido y lo arrastran. Pero dice hasta que todos. Eso no significa que tenés que ir para atrás, no, tenés que esperar al otro porque también el otro tiene que llegar. Si el otro no llega, vos tampoco llegás, a pesar de que llegues. Pero dice ahí, para que no seamos niños fluctuantes. ¿Por qué? Nos comportamos con inmadurez cuando no hacemos eso. Nos comportamos con cierta adolescencia, nos comportamos, por eso algunos hacen lo que bien le parece, hacen lo que quieren, viven en el mundo a la manera de aquella época de los jueces. ¿Se acuerdan en la Biblia los jueces? ¿Cuál era la consigna de los jueces? Cada uno hacía lo que bien le parecía. Y por eso habla de la niñez, de la adolescencia. ¿Por qué? Porque en la adolescencia, en la niñez, uno quiere hacer lo que quiere. Yo quiero hacer esto. Ya. Pero el gran desafío es crecer, solícitos en guardar la unidad, y para eso hay que crecer. Usted y yo somos defensores de la unidad. Si usted ve algo o alguien que no lo está haciendo, espérelo, ayúdelo. Como decía, si no tiene a Cristo, predíquele a Cristo. Si no está en el Espíritu, busque al Señor, haga una reunión de oración, qué sé yo. Ayúdelo a crecer, pero no rompa la unidad. Porque el diablo quiere que la unidad se rompa. Que se rompa la unidad de la iglesia. ¿Para qué? Para que ninguno llegue. Algunos dicen, no, voy a llegar solo, el resto que se mate. No. Porque dice, hasta que todos lleguemos. Tu desafío, mi desafío, es llegar hasta donde Cristo, madurando. Hermano, hermana, vos que sos maestro, coordinador, pastor, supervisor, tu desafío, después de 30 y pico de años que se nos ha predicado esta misma palabra, es guardar la unidad del Espíritu, la unidad de la fe, hasta la medida, la plenitud de Cristo, hasta que Cristo venga a buscarnos. Si vos ves a alguien o vos mismo estás haciendo algo diferente, no vas a llegar y te estás comportando como un niño fluctuante. Y no te lo digo yo, no te estoy acusando, me lo estoy diciendo primero para mí. Lo dice la Biblia. Deja
de estar en los caprichos. Dejá de pensar, ¿y ahora qué hago? Dejá de pensar, ¿ahora a quién le pregunto? Dejá de pensar, porque la palabra ya ha sido predicada y tiene que estar grabada a fuego en tu mente y en tu corazón. Y lo único que Dios espera de vos y de mí es que seamos solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, la unidad de la fe, la unidad del amor, la unidad del Espíritu, hasta la medida de Cristo. Cuando te miran a vos, me miran a mí, tienen que ver al mismo Cristo. Tienen que ver al mismo Señor. Tienen que ver la misma palabra. Tienen que ver el mismo Espíritu. Y si no ven lo mismo, nos estamos comportando como chicos caprichosos. ¿Y eso qué va a hacer? Que no lleguemos a donde el Señor espera que lleguemos. Y mientras no llegamos, viene el letargo, viene la espera, viene, ¿viste cuando uno tiene que esperar mucho? ¿A vos te gusta esperar? A mí no me gusta esperar. Viene el cansancio, viene el hastío. Y también sabe que viene la oportunidad que Satanás te jorobe. Porque cuando uno está al cohete, como estuvo algunos personajes de la Biblia cuando estaban medio al cohete, el diablo viene a jorobarte. El diablo viene a tirarte porquerías. Y uno como está al cohete, las recibe. Pues yo estoy pensando otra cosa, estoy pensando a ver qué se puede hacer. Solícito en guardar la unidad. No tenés que pensar más nada que solícito en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del amor, del Espíritu, del conocimiento del Hijo de Dios. Por eso tenés que, para eso, conocer más al Señor, buscar más al Señor, comprometerte más con el Señor, tirarte a la pileta. Qué lindo sería ahora tirarte a la pileta. Pero tirarte a la pileta donde el agua del Señor allí te inunde, como dice allí el profeta, no a los pies, no a las rodillas, no hasta aquí. Te sumerjas en el río de Dios, te sumerjas en la presencia de Dios. Hoy Dios está buscando gente que se anime a sumergirse en las profundidades de las corrientes del Espíritu. ¿Qué tenés que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿A quién le tengo que preguntar? Tírate en la pileta del Espíritu, día tras día. Porque esto es lo que Dios nos ha enseñado, esto es lo que Dios nos ha dicho. De esta manera esta iglesia creció, de esta manera esta iglesia se desarrolló y de esta manera esta iglesia continuará por cientos de años hasta que Cristo venga a buscarnos. Pero es tu desafío y el mío. Póngase en pie, mi hermano, mi hermana. Aplauda al Señor, si aplauda, pero... Vamos a orar. Señor, ayúdanos a vivir en esta unidad perfecta. Señor Jesús, no vamos a hacerlo largo porque tenemos que orar por los chicos ya. Señor Jesús nos mostró esto con Él y el Padre. Dijo, yo y el Padre uno somos. Yo podría hacer cualquier cosa, dijo Jesús. Pero yo hago lo que el Padre dice y lo que el Padre me dice. Y lo que el Espíritu me dice. Y lo que yo ya sé lo que tengo que hacer. Ya sé lo que tengo que hacer. Ya sé cómo lo tengo que hacer. Ya sé dónde está la palabra. Ya sé cuál es la palabra. Ayer decíamos, haciendo un chiste, es como aprender en la escuela. ¿Cuántos fueron a la escuela algún día? Ahora, cuando usted algo no se acuerda, ¿vuelve otra vez a la escuela para preguntar a la maestra de 4º grado, 5º grado, cómo se hacen las cosas? No, porque ya lo aprendió, lo tiene que recordar, lo tiene que ejercer. La vida cristiana, usted sabe que se aprende rápidamente. Nosotros hace 36 años creo que la aprendimos como 25 veces lo mismo. Esta predicación de Efesios 4, que nuestro pastor la ha dado miles de veces, usted la debe saber mejor que yo. Y el Señor dice, no hay problema, otra vez la volvemos a hablar. Pero lo que necesitamos es vivirla, vivir lo que Dios... Porque conocer al Señor es vivir con Cristo. No es un título, como decía antes, no soy cristiano, no soy esto porque un día alguien me lo dijo. No, soy porque Cristo está en mí, porque el Espíritu Santo está en mi vida. Por eso diga, Señor, conocerte más y más es mi anhelo. Guardar la unidad, meterme allí en el cuerpo, guardando la unidad. Quita todo aquello que impida la unidad del Espíritu, la unidad de la fe, la unidad del conocimiento. Yo quiero llegar a ese varón, a esa varona perfecta, que muestra a Cristo, que cuando me vean, te vean a ti, Señor. Que cuando me vean, vean al Cristo poderoso. Allí cierre sus ojos y diga, Señor, yo quiero conocerte más. Quiero, Señor, entregarme en tus brazos amorosos. Quiero, Señor, crecer en la fe, crecer en el Espíritu, crecer en la misma palabra, crecer en la misma
virtud espiritual, Señor. Para ser como tú eres, Señor. Para ser como la iglesia de Cristo es. Que cuando nos miren, vean una iglesia victoriosa, sin mancha, sin arruga, ni ninguna cosa semejante. Una iglesia que ha sido lavada por precio de sangre. Una iglesia que ha sido perfeccionada por el poder del Espíritu Santo. Una iglesia donde hay milagros, maravillas, dones, palabra, profecía. Una iglesia que se para en este mundo y dice: Cristo es la solución. Porque en mi vida Cristo es la solución. Lo ha sido, lo es y lo será. Por eso, Señor, ayúdame a no seguir peleándome contra algunas cosas. En mi mente, en mi corazón. Quiero sacar de mi corazón esas cosas que están arraigadas ahí. Quiero, Señor, romperlas y quiero ahora abrazar la unidad. Un Señor, una fe, un bautismo, aquello que tú me has dado. Quiero conocerte más. Espíritu Santo, quiero conocerte más cada día. Quiero recibirte cada día. Quiero ser lleno de ti cada día. Quiero hacerlo en la unidad con mis hermanos. Comenzar a gozarme en el mismo espíritu, en la misma relación, en la misma palabra. Que no haya diferentes pensamientos, no haya diferentes actitudes, sino que podamos adorarte, levantar manos santas, sin ira, sin contienda. Porque estamos adorando al Dios verdadero, en la perfección del Cristo perfecto. Oh Señor, ahora resistimos toda fuerza de mal, todo ataque del enemigo, en el nombre de Jesús, que viene a querer perturbar. Pero Señor, tú los venciste en el Calvario, tú los venciste en la cruz, y el diablo está vencido por la obra preciosa y poderosa de Cristo. Y ahora la iglesia se levanta gloriosa, se levanta en unidad, se levanta como una sola. Uno somos en Cristo Jesús. Oh Señor, ayúdanos a hacerlo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aplauda, Señor. El coro canta una canción y vamos a la bendición de la boda ya mismo. Mientras el coro canta, usted puede tomar asiento y vamos ya a la bendición de la boda de Belén y de Ariel.